nacional federal. Y yo me preguntaba si, digamos, si un poder menor a otro poder se autoarroga el mismo poder que el poder superior, si no es una especie de insurrección o de sedición, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. No es la primera vez que hace esto en la ciudad de Buenos Aires, es un síntoma. Ustedes recordarán lo que sucedió con el decreto que impuso nuevamente la virtualidad en el dictado de clases allá por el mes de abril. Sí. La maniobra también de Forum Shopping de Horacio Rodríguez Larreta para hacer lugar a un amparo de una ONG de padres, teóricamente, que en realidad estaba financiada por él, y cómo a través de esa situación sorteó o pasó por arriba del Poder Federal. Pero acá hay dos puntas, ¿no? La política y la jurídica. Por supuesto, la política por parte del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta, utiliza la pata jurídica, que es lo que hizo el macrismo también con la mesa judicial, para poder tener una justicia de amigos, para poder procurar la impunidad, no solamente de Mauricio Macri, sino también de los grupos económicos concentrados que son aliados a Larreta con su proyecto de ciudad. Tiene un proyecto de ciudad, lo sabemos todos, en donde en vez de un Estado hay un negocio, donde quiere un proyecto inmobiliario, donde no se cumplen los derechos mínimos de educación y de salud, faltan vacantes en la educación pública, falta presupuesto en salud, pero hay una partida en donde sí tiene más presupuesto, que es la justicia porteña. Esto desde el punto de vista político, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando con esta posibilidad de que se incluya hasta el tribunal más revisor, pero no es el tribunal que establece la Constitución Nacional, es el tribunal de Larreta. Porque esta corte porteña, vendría a ser así, está integrada por quienes fueran también integrantes de la mesa judicial. Santiago Tamendi era viceministro de Garabano. Weinberg de Roca es la que hacía gimnasio con Macri y la quería proponer de procuradora cuando sacó a Gil Carbó. Tiene una mayoría automática en ese tribunal, en donde cualquier cosa que pase por allí van a hacer lo que Horacio Rodríguez Larreta quiera. Esto no solamente tiene que ver con la causa Correo, en donde ya intentaron sacarla de la justicia nacional para que el tribunal amigo pueda eximir a Mauricio Macri, sino tiene que ver también con cualquier causa laboral, civil, es decir, los procesos se van a encarecer más, se van a demorar más, con el riesgo de que, por supuesto, en materia laboral, por ejemplo, se practique la famosa flexibilización laboral que quiere Lustó, que quiere Vidal, que quiere Santilli, que quiere Larreta, que quiere Tetaz. Es decir, ahí hay un canto al unísono de que quieren reducir derechos laborales. Ahora, Natalia, esto lo comprendemos nosotros, ¿no? ¿Para qué lo quieren hacer? Ahora, una vez hecho, como vos dijiste, pasar por arriba del Poder Federal, esto que pervierte la estructura del Poder Judicial de todo el país, digamos, ¿no se podría tomar como un acto de sedición y actuar de otra manera? Yo creo que amerita incluso desde el punto de vista, así que lo está planteando vos, hasta una posible intervención, incluso, porque tenés a un poder de una que ni siquiera es una provincia, por eso la Corte no debería entender esta situación, pero vos no podés tener planteos de constitucionalidad de esta ley en cada proceso. Tiene que haber un pronunciamiento, como creo que lo está viendo, incluso de organizaciones que claramente no son ni nacionales ni populares, como por ejemplo la Asociación de Magistrados, donde se pronunció en contra por esto que estás diciendo vos. Es inconstitucional, pasa por arriba del Poder Federal, una infinidad de sindicatos, no solamente de judiciales, sino de otra índole, y también asociaciones de abogados. De hecho, por eso hay el miércoles próximo a las 11 de la mañana una concentración, una movilización en la puerta del TCJ, Cerritos de 760. Pero sí, claramente es una cuestión de gravedad institucional, es inconstitucional. Por eso digo, los argumentos jurídicos van desde que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene la entidad de provincia, por lo tanto la facultad de competencias la tiene solamente, esto lo dice el artículo 129 de la Constitución Nacional, la famosa ley Cafiero que reglamentó esto a posterior, la 25488, la cláusula séptima de la transitoria después de la modificación del 94, no es una provincia, por lo tanto no está delegando en la nación funciones, y por lo tanto el Poder Federal conserva sus intereses en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, justamente esto, que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es contravencional, es de falta y de temas menores penales, pero de ningún modo es ni civil, ni comercial, ni laboral, que es lo que se hizo a través de esta modificación de la ley, violar la Constitución. Natalia,
Esto empezó, entre otras cosas, con la avivada de los abogados de Levinas en la causa que se le seguía por la estafa contra los familiares de León Ferrari, y Casal, que tuvo que, digamos, revisar el recurso o la apelación de Levinas en su momento, rechazó lo que pretendía Levinas con respecto al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia porteño. Casal es el procurador interino que se hizo cargo por pedido de Macri cuando echaron a Gils Carbó, y sin embargo le está devolviendo de volea el trámite, lo está bochando al trámite impulsado por el macrismo en Ciudad de Buenos Aires. Hay que esperar que Rosati, que es el nuevo presidente de la Corte, atienda a la opinión no vinculante de Casal, o en realidad se supone que Rosati, por haber tenido un pasado municipalista, tal vez le conceda la razón a Larreta. Mira, por eso digo que es imposible escindir, esto es un gran logro de la derecha también, separar lo jurídico de lo político. De hecho, hay algunos que tienen cierto resquemor al afirmar que el Poder Judicial es un poder político como cualquiera de los otros dos de los poderes del Estado. Incluso ahora es el más flaco, el más cooptable, el más permeable, por eso suceden estas cosas. Pero digo, hasta el mismo Casal, como decís vos en el fallo Levinas, insospechado del kirchnerista, está el mamarracho jurídico que se pronuncia en contra. Yo la verdad que decirte cómo va a pronunciarse Rosati o Rosenkrantz, justamente encima con las internas que hay o con la pretensión de la constitución de una nueva mayoría en la Corte Nacional, sería aventurarme demasiado. Sí sé que esto depende, y esto lo digo con una firme convicción, de la apropiación del tema judicial para que pase a la esfera pública, a la discusión pública, a la discusión de la ciudadanía, porque esto no es solamente Macri o la causa Correo Levinas, esto es los derechos de todos y de todas. La Corte tiene que fallar respecto a esta situación, pero también tiene que fallar en relación a la constitucionalidad o no del decreto que establece servicio público esencial, el derecho humano al acceso a Internet, causas de lesa humanidad. Es decir, es una Corte que ya sabemos que está sustraída del pueblo, que está sustraída de la institucionalidad, que pretende constituirse mayoría automática y cogobernar con el poder ejecutivo, en este caso que le resulta empático, vendría a ser la Ciudad de Buenos Aires. Entonces a mí me parece que no sé cómo va a fallar políticamente ni Rosati ni Rosenkrantz. Sí sé que es un mamarracho jurídico al punto tal que el mismo Casal tuvo que pronunciarse en contra, porque esto es clarísimo. Hay cosas que pueden entrar en una zona de penumbra a nivel jurídico, pero acá estamos hablando, como decía Carlos recién, de un poder, de un gobierno autónomo que se está poniendo por encima del poder del gobierno federal, y que incluso, supongamos que se quiere cambiar la estructura de apelación y que ya la apelación de los tribunales nacionales, estoy diciendo una barbaridad, no sea de las cámaras nacionales sino de tribunal, eso se tiene que debatir en el Congreso, no en la legislatura porteña. Una cuestión de competencia también, que además de ser la escribanía de Larreta, no le competen estos puntos. Ahora, Natalia, volviendo un paso atrás, cuando vos decís ameritaría una intervención, en tal caso, ¿quién dictaría intervenir al Poder Judicial porteño? Y en realidad estamos hablando acá de una facultad de poder ejecutivo también, que podría... ¿Pero podría ser el ejecutivo? En otros momentos, con respecto, si mal no recuerdo, en el 2002 o 2003 en Santiago del Estero. Ahí estoy hablando un poco de 2004 creo que fue. 2004, de memoria. Ajá. La verdad que a mí me parece que incluso, insisto con este punto porque me parece central, a veces uno habla de reforma judicial y habla en abstracto y hablamos de las dimensiones entre que se tiene que reformar el Poder Judicial, la ley, modificaciones legislativas si no están seguidas de una reivindicación política y social caen en desuso, y a mí me parece central esto, que la ciudadanía se apropie, por eso movilizamos y convocamos para el día miércoles, porque pasó lo mismo el 4 de mayo del 2017, cuando la Corte Suprema hizo una, entre comillas, una interpretación jurídica del famosa conmutación de penas 2x1 para delitos de lesa humanidad, y salió toda la sociedad a pronunciarse en contra, incluso hasta sin distinciones políticas, porque la política de memoria, verdad, justicia es un consenso social y es un patrimonio cultural de la nación. Y creo que a ese punto tiene que llegar el tema del Poder Judicial, porque no por nada, ayer lo decíamos en los medios, no por nada lo que se hizo hace 45 años atrás en la última dictadura cívico-militar empresarial, ¿no?, que hace poquito tuvimos el primer fallo a Ford atribuyendo responsabilidad empresarial por
por las desapariciones en la empresa, hoy en día se hace con el Poder Judicial. Y si no vemos la misma nota estructural o sistemática de los poderes concentrados utilizando el Poder Judicial, nos vamos a perder de vista esa situación y a perder de vista también la posibilidad de modificar socialmente y políticamente. Natalia, uno cuando, a veces estoy tratando de entender, ¿no? Uno cuando es funcionario no es que tiene derecho a hacer cosas, está obligado a cumplir funciones, ¿no? Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, si a mí me ponen de ministro de Justicia y resulta que hay otro ámbito, la gente de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires hacen lo que debería hacer yo, también yo como ministro estaría no cumpliendo con mis funciones. Esta lógica, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, o sea, cada ministerio tiene encargada obviamente una misión. Si te referís al Ministerio de Justicia, obviamente es como el canal natural de comunicación con el Poder Judicial, algo también que fue bastante trastocado en la era de Macri. Y digo, si me roban, digamos, si a mí me roban lo que yo tengo que hacer, yo no me lo puedo dejar robar. ¿Te referís a una función? Sí, claro, entiendo perfectamente. Por claro. Omisión, decís. Claro. Por omisión. Claro. Sí, o sea, es necesario, yo entiendo las caracterizaciones de etapa que puede haber, la correlación de fuerzas y demás, pero sí es necesario tomar cartas en el asunto, estimo yo, esto es una opinión mía personal, porque de lo contrario el poder no pide permiso. Uh-huh. Por algo existe una constitución nacional, surgen las constituciones incluso para poner coto al poder. Bueno, en este caso, en un mundo con las características del actual, sabemos dónde está el poder. Bueno, el día de ayer salió que Argentina, por ejemplo, era el tercero en cantidad de cuentas de evasión, ¿no? En términos de evasión, sí. Por esto de los Pandora Papers. Esto uno puede decir que tiene que ver, y sí tiene mucho que ver. No existe la teoría del derrame, no existe el control del poder sin una regulación, ¿no? Creo que este es el punto que se debate, regulación o no regulación, y sin la presencia del Estado. Porque si no, sucede esto, o sea, va medrando el poder económico, el poder político, porque tienen hasta más poder que un país con un PBI. Uh-huh. Natalia, tomo algo de lo que decías recién respecto de los peligros. Vos mencionabas, por un lado, la sanción del decreto de declaración de servicio público de las telecomunicaciones, también aludiste al fuero laboral, digamos, y la intención del macrismo con respecto a eso. Pero te leo cómo termina hoy la nota de Gabriel Morini en ámbito financiero, para ver si nos ayudás a distinguir, si hay que distinguir algo o no, en la caracterización que se hace entre Larreta y Macri. Dice, son los riesgos de prestar la cancha para un partido ajeno. Como que de alguna forma Larreta, con la sanción de esta ley que modifica el mecanismo de funcionamiento del TSJ, le prestó la cancha a Macri. ¿Vos lees eso o es el mismo partido, es el mismo equipo, son lo mismo todos? Mira, yo creo que hay fuertes internas, sí, comparto un poco, hay fuertes internas, pero la derecha en sus distintas expresiones y sentidos siempre se aunan. Uh-huh. En ese aspecto. Entonces, se saben las diferencias que hay, incluso no han querido catalogar a Larreta de los halcones, las palomas. Para mí esa distinción no existe. Son distinciones instrumentales, alguno decidirá hacerlo de esa forma, o más torpe o menos torpe, pero sí que tenemos que saber, por eso pongo este punto, que vienen por todo, y cuando decimos vienen por todo, es lo que hicieron los anteriores gobiernos que instalaron un terrorismo económico, como fue la dictadura militar, como fue Menem con posterioridad con las privatizaciones, y todos estamos hablando de destrucción de derechos de mayorías laborales, pero también de los consumidores, al punto tal que, bueno, hemos escuchado el año pasado a la vicepresidenta hablar de un axioma fundamental, ¿no? Alinear salario, jubilaciones, tarifas y precios. Uh-huh. ¿No? Y ahí atrás están todos los grupos por sentado, están los monopolios, están los formadores de precios, están también los que pujan en la puja distributiva de las relaciones productivas entre el capital y el salario. Entonces, a mí me parece que llega un punto en donde uno tiene que mirar ese norte. Natalia, te agradecemos muchísimo la charla, te mandamos un